La octava situación problemática nos pide explicar por qué un cuerpo se sumerge totalmente en un líquido. Ahora, respondiendo brevemente a esta pregunta, esto sucede porque el cuerpo mencionado posee mayor densidad que el líquido en donde se sumerge. Ahora, para entender la respuesta, explayándome más, hay que entender a qué nos referimos con densidad. La densidad es conocida en el ámbito de la física como la relación dentro de un cuerpo, la densidad es conocida como la relación que tiene la masa del cuerpo con su volumen. Y pues bueno, ya está sobreentendido que la fórmula para calcular la densidad es densidad igual a masa sobre volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme más, mayor sea la masa de un objeto y menor sea su volumen, este va a ser más denso. Y esto lo voy a explicar pues posteriormente. Ahora, ya sabiendo lo que es la densidad, pues voy a mencionar un ejemplo breve, ¿no? Mencionando un vaso común y corriente, que en este caso pues es un vaso que tiene un volumen determinado, es hueco y pues su densidad o su masa no es mucha. Ahora, si llenamos al vaso con agua y lo comparamos con el vaso vacío, nos vamos a dar cuenta que el vaso con agua va a tener mayor densidad al vaso vacío. Esto se da porque al colocarle el agua le hemos dado una mayor masa al vaso. Y esto genera, pues, como mencioné, que a mayor masa, mayor va a ser su densidad, ya que al poseer ambos el mismo volumen, uno va a ser más denso que el otro. Ahora, para poder entender esta situación problemática, también voy a mencionar lo que es la densidad relativa. La densidad relativa es la densidad que posee un cuerpo frente a otro. Es decir, como menciona el ejemplo, la densidad que tiene un cuerpo frente al agua. Esta es la densidad relativa. Ahora, para entender por qué se sumerge o por qué otros no se sumergen, en la densidad relativa voy a mencionar unos ejemplos que he colocado aquí de ciertos objetos en un pozo con agua. Aquí tenemos primero a la madera. Como vemos, la madera no se sumerge totalmente, solo una parte. Pero en sí la madera está flotando, pero tiene cierta parte sumergida, como vemos la mitad. Esto quiere decir que la madera no es totalmente pues con una mayor densidad al agua. Esto quiere decir que la parte sumergida es la, la cantidad de densidad que es mayor al agua. Quiere decir que la madera, pues supongamos que es un 50% que tiene una densidad mayor pues a este líquido. Lo siguiente tenemos el plástico, papel y el hielo. Estos tres objetos están flotando. Eso quiere decir que no tienen una mayor densidad que el agua. En caso del plástico, pues como vemos, al igual que el papel, no se sumerge pues ni siquiera en una mayor parte que la madera. En caso del plástico, pues puede tener una densidad simplemente del 5%. En caso del papel, simplemente la densidad es muy pequeña como para que lo que ocasiona que este flote. Ahora, aparte de que cabe recalcar que está formado en un barco de papel, y eso pues genera que su volumen sea mayor, pero su masa sea menor. Ahora, ¿qué vamos a mencionar con respecto al hielo? El hielo técnicamente es agua solidificada, que está congelada, está en un estado sólido. Pero ahora, ¿por qué el agua congelada no tiene tanta densidad como el agua líquida? Esto se da porque el agua es una excepción con los líquidos. Usualmente cuando un líquido pues se encuentra
a una mayor temperatura pierde densidad. Este no es el caso, es al revés. Cuando el agua tiene una menor temperatura pierde su densidad. ¿Por qué? Porque cuando el agua se congela, está a una temperatura mucho menor, su tamaño incrementa su masa. Esto origina pues que sus moléculas se separen y su masa pues al ser la misma pero con un volumen mayor a lo que debería, va a originar que su densidad pues se reduzca. Ahora, lo siguiente, vemos a un clavo y a una moneda. ¿Por qué estos sí se hunden? Porque como vemos, pues el clavo y la moneda son mucho más pequeños que los objetos que se encuentran flotando. Esto quiere decir que tanto el clavo como la moneda tal vez tengan un menor volumen, pero tienen una mayor densidad. Y esto quiere decir que sus moléculas o átomos están más compactos dentro del cuerpo. Y esto me refiero que lo voy a explicar en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos pues un cuerpo A y un cuerpo B, están pues, manifestados en dos cubos. Como vemos aquí, pues el cuerpo A el primer cuerpo no tiene tantas moléculas. Aquí vemos un determinado número de moléculas, no son muchas, habrán pues sus 9 o 10 que están recorriendo todo el volumen del cuerpo. Esto quiere decir que, ¿esto qué se debe? Pues que tiene una densidad muy baja. A pesar de que este cuerpo tenga el mismo volumen que el otro, este tiene una menor densidad. ¿Por qué? Porque su masa es menor. No va a pesar tanto como el otro objeto, ya que tiene una muy poca cantidad de moléculas y no está tan compactado para que se pueda pues juntar ese tipo de átomos o moléculas y así tenga una densidad mayor. En cambio aquí en el otro objeto vemos que es del mismo tamaño que el primero, obviamente, pero vemos que tiene un mayor número de moléculas. Al tener un mayor número de moléculas, ¿qué nos indica esto? Que tiene una mayor densidad, una mayor masa, y que sus moléculas pues están acopladas a su volumen, están pues respectivamente relacionadas. Esto que origina que que tenga una mayor densidad que el primer objeto, el primer cubo. Ahora, esto de las moléculas compactadas referente a la masa tiene la relación con la que acabo de mencionar con los objetos anteriores. En este caso, pues la madera, podemos ver que la madera o el plástico o el barco de papel o inclusive el hielo tienen mucho más volumen que el clavo o la moneda. Sin embargo, pues no tienen la suficiente masa como para que sus moléculas se compacten en todo el cuerpo y esto origine que su densidad sea menor. En cambio, el clavo y la moneda pues tienen un mayor número de moléculas y todas esas, tal vez no sea ese el caso, que que tengan las necesarias moléculas que llenen todo su volumen. Eso origine que las moléculas se compacten entre sí y genere una mayor masa, por lo tanto va a generar una mayor densidad.